Hola, 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 mis queridísimos curiosos y amantes del salseo. Sean todos bienvenidos una vez más a este rinconcito de Internet donde desmenuzamos las historias que más nos hacen vibrar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo eco en los rincones más recónditos de las redes sociales y los tabloides del corazón. Agárrense bien porque vamos a hablar de un par de nombres que juntos desatan pasiones, Serine Sarkaya y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de un romance de ensueño ni de una reconciliación inesperada. Vamos a hablar de algo que para muchos fue una verdadera bomba. Una bomba que generó polémica, especulaciones y sobre todo, muchísimo debate. ¿Están listos para descubrir de qué va todo esto? Pues no se muevan que comenzamos. Y ya saben, si les gusta el chisme de calidad, no olviden suscribirse, darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo y por supuesto, dejen su like si este tema les interesa. ¿Qué comenzamos? Bueno, para empezar, hay que entender que Serine y Kerem, por sí solos, ya son dos figuras que captan la atención. Serine, una actriz turca deslumbrante conocida por su talento y su carisma arrollador. Y Kerem, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su sonrisa y su mirada penetrante. Ambos con carreras sólidas y una legión de fans que los siguen a todas partes. Así que imagínense el revuelo cuando algo los involucra a los dos. La relación entre ellos, más allá de lo profesional, siempre ha sido objeto de especulaciones. Amigos, colegas, ¿algo más? Los rumores han ido y venido alimentados por fotos juntos, comentarios ambiguos y por supuesto, la imaginación desbordante de sus seguidores. Pero lo que vamos a analizar hoy no tiene que ver con un romance, al menos no con uno que haya florecido entre ellos. Se trata, más bien, de una situación particular que desató una ola de reacciones encontradas. La bomba, como la hemos llamado, no fue un anuncio inesperado de noviazgo ni una pelea pública. Fue algo mucho más sutil, pero igualmente explosivo en el mundo de las redes sociales, un comentario, una reacción, un gesto que interpretado de cierta manera, abrió la puerta a un sinfín de debates. Y es que en la era digital, cada movimiento, cada like, cada emoji cuenta. Y cuando hablamos de figuras públicas, especialmente de este calibre, todo se magnifica a niveles estratosféricos. El evento en cuestión fue la participación de Serine en una entrevista donde, en un momento dado, se le preguntó sobre su relación con Kerem. Ella, con su habitual gracia y diplomacia, respondió de manera cordial, pero sin entrar en demasiados detalles. Hasta ahí todo parecía normal. El problema surgió cuando posteriormente se hizo pública una reacción de Kerem a esa entrevista, o más bien, la ausencia de una reacción. Específicamente se notó que Kerem no había dado me gusta ni había dejado comentario alguno en las publicaciones de los medios que habían compartido la entrevista de Serine. En un primer momento esto podría parecer irrelevante, un simple detalle. Pero en el mundo de los fans, y sobre todo en el mundo de las redes sociales, esto fue interpretado como un desaire, una muestra de indiferencia o, peor aún, de molestia. Y las teorías no tardaron en surgir. Algunos afirmaban que Kerem estaba molesto por algo que Serine había dicho en la entrevista, aunque ella, repito, había sido extremadamente cuidadosa en sus palabras. Otros especulaban con que la falta de reacción era una manera de poner distancia, de dejar claro que entre ellos no existía nada más allá de lo estrictamente profesional. Y por supuesto, no faltaron los que interpretaron todo esto como un juego de egos, una lucha silenciosa por el control de la narrativa. Lo cierto es que esta simple omisión generó una tormenta de comentarios y debates en las redes. Los fans de Serine, muchos de los cuales esperaban alguna muestra de apoyo por parte de Kerem, se sintieron decepcionados. Y los fans de Kerem por su parte justificaron su silencio argumentando que no tenía ninguna obligación de reaccionar a todo lo que involucrase a Serine. Se creó entonces una especie de guerra virtual, con cada bando defendiendo a su ídolo y criticando al otro. Y es que cuando se trata de las figuras que admiramos, a menudo nos convertimos en defensores acérrimos, dispuestos a interpretar cualquier detalle como una prueba de su bondad o maldad. La realidad probablemente es que todo esto se trató de una simple falta de interés o de un acto de indiferencia por parte de Kerem. Tal vez no le prestó atención a la entrevista, o tal vez decidió no interactuar por el motivo que fuese. Pero el mundo de las redes, como ya sabemos, no suele dejar espacio para la sutileza. Lo más curioso de todo este asunto es que en realidad, no hay evidencia concreta de que exista una enemistad entre Serine y Kerem.
Más allá de la falta de reacción de Kerem, no ha habido declaraciones directas, insultos públicos o comportamientos que sugieran una mala relación. Todo se basa en interpretaciones, en suposiciones y en la necesidad de buscar significado en cada movimiento de estas dos figuras. Y esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda sobre cómo consumimos la información en la era digital. Tendemos a crear narrativas a partir de fragmentos, a construir historias a partir de lo que vemos en las redes, sin tener en cuenta el contexto real. Y esto, en muchas ocasiones, nos lleva a conclusiones erróneas y a alimentar conflictos innecesarios. En este caso, la falta de reacción de Kerem, un acto que en el mundo real podría no significar absolutamente nada, se convirtió en una bomba que encendió la polémica y dividió a los fans. Pero más allá de la polémica en sí, este episodio nos sirve para analizar cómo funciona la dinámica entre las celebridades y sus seguidores. Los fans a menudo establecen vínculos emocionales muy fuertes con sus ídolos. Los ven como modelos a seguir, como ejemplos de éxito y felicidad. Y cuando las cosas no encajan con la imagen ideal que tienen de ellos, la decepción puede ser grande. En este caso, muchos fans de Serena esperaban una muestra de apoyo por parte de Kerem, y al no obtenerla, se sintieron defraudados. Y esto, a su vez, provocó una reacción de rechazo hacia Kerem. Es decir, el afecto o la admiración se pueden transformar en resentimiento si no se cumplen las expectativas. Esto nos deja claro que la relación entre famosos y fans es compleja y está llena de matices. No siempre es un camino de rosas, y a menudo se ve empañada por la subjetividad y la interpretación personal. Es importante, por tanto, mantener una perspectiva crítica y tratar de separar la realidad de la ficción. Los famosos, como todos nosotros, son personas con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. No están obligados a cumplir nuestras expectativas, ni a comportarse de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas. Y es sano recordar que lo que vemos en las redes es, a menudo, una imagen parcial y editada de la realidad. En el caso de Serena y Kerem, es probable que su relación sea mucho más compleja de lo que podemos imaginar a partir de una simple falta de like. Tal vez sean buenos amigos, tal vez sean simplemente conocidos, tal vez haya una tensión subyacente que desconocemos. Lo importante es evitar caer en juicios precipitados y tratar de ver las cosas con un poco de objetividad. Y sobre todo, recordar que la vida de las personas no es una telenovela, por mucho que las redes se esfuercen en convertirla en una. Volviendo al tema central de este vídeo, la bomba que encendió la polémica, podemos afirmar que en el fondo, fue una tormenta en un vaso de agua. Una situación que, fuera del contexto de las redes sociales, probablemente habría pasado desapercibida. Pero que en el universo digital, se convirtió en el centro de atención y generó un debate que para muchos resultó apasionante. Y es que así funciona el mundo de las celebridades. Un simple gesto, una palabra malinterpretada, una omisión intencional o no intencional, pueden convertirse en material de análisis y controversia. Y en este caso, la falta de reacción de Kerem sirvió como catalizador para una reflexión más amplia sobre las expectativas que tenemos hacia las figuras públicas y el papel de las redes sociales en la construcción de sus imágenes. Porque al final de eso se trata todo esto, de entender cómo funciona el juego y no dejarnos llevar por la inmediatez y la superficialidad. Por supuesto, todo este revuelo nos hace plantearnos si, realmente, debemos darle tanta importancia a las interacciones en redes sociales. ¿De verdad debemos leer entre líneas cada comentario, cada like, cada publicación? ¿No sería más sano tomar las cosas con un poco más de calma y evitar construir historias a partir de migajas? En el caso de Serena y Kerem, tal vez la clave sea aceptar que su relación es un asunto privado, que no tenemos derecho a opinar sobre ella, y mucho menos a crear enfrentamientos virtuales basados en suposiciones. La vida de las personas famosas, por mucho que se exhiba en las redes, no es nuestra propiedad, y debemos respetarla. Y este respeto a menudo implica un ejercicio de contención, de evitar la especulación y el juicio fácil. Porque al final, la falta de empatía y la necesidad de opinar sobre todo son dos de los grandes males de la era digital. Es necesario, por tanto, aprender a consumir la información de manera responsable, a ser críticos con lo que vemos en las redes y a no dar por hecho todo lo que nos cuentan. Y esto, en el caso de las celebridades, es fundamental. No podemos construir nuestra propia realidad basada en lo que nos venden los tabloides y las redes sociales. Debemos recordar que son personas de carne y hueso con sus propias vidas y sus propios sentimientos, y que no están obligados a vivir de acuerdo a nuestras expectativas.
Y esto por supuesto incluye a Serine Sarkaya y a Kerem Bürsin. Dos figuras que a pesar de su popularidad y de su éxito, no dejan de ser seres humanos que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Y sobre todo que merecen vivir sus vidas sin tener que dar explicaciones a cada paso que dan. En definitiva, este episodio nos deja varias lecciones valiosas. En primer lugar, la importancia de no dejarnos llevar por las interpretaciones y las suposiciones. En segundo lugar, la necesidad de ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales. En tercer lugar, la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que son figuras públicas. Y por último, la necesidad de recordar que la vida, y las relaciones humanas, son mucho más complejas de lo que podemos imaginar a partir de una simple interacción en línea. Y es que el mundo de las redes sociales, como ya sabemos, es un mundo lleno de trampas y de espejismos. Un mundo donde la apariencia a menudo prevalece sobre la sustancia y donde las pequeñas cosas pueden convertirse en grandes controversias. Así que la próxima vez que veamos una polémica en las redes, antes de sacar conclusiones precipitadas, respiremos hondo y recordemos que no todo es lo que parece. Y bueno, mis queridos curiosos, hemos llegado al final de este viaje por el mundo de las especulaciones y las polémicas. Hemos analizado a fondo la bomba que encendió la controversia entre Serine y Kerem, o mejor dicho, la falta de reacción de uno hacia la otra. Hemos visto cómo un simple detalle, una omisión aparentemente insignificante, puede generar una ola de debates y enfrentamientos en las redes sociales. Hemos reflexionado sobre la complejidad de la relación entre famosos y fans, y sobre la importancia de mantener una perspectiva crítica y responsable al consumir información en línea. Y sobre todo hemos recordado que la vida de las personas, incluidas las de los famosos, no es una telenovela y que debemos respetarla. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Y que les haya servido para reflexionar sobre cómo consumimos la información en la era digital y sobre cómo interactuamos con las figuras públicas. Les agradecemos de corazón por haber llegado hasta el final y por haber compartido este momento con nosotros. Si les ha gustado este análisis en profundidad, los invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta polémica? ¿Creen que Kerem debería haber reaccionado a la entrevista de Serine? ¿O piensan que es un simple detalle sin importancia? Nos encantaría conocer sus opiniones y generar un debate constructivo en los comentarios. Recuerden que sus aportes son muy valiosos para nosotros. Y como siempre los invitamos a que nos ayuden a crecer en esta comunidad. Denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y conocidos para que más personas se enteren de esta historia, y por supuesto, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chisme, análisis y diversión. Los queremos muchísimo, mis curiosos. Nos vemos en la próxima entrega con otra historia que nos hará reflexionar, debatir y por supuesto, pasar un buen rato. Hasta la próxima.